Chicos, tenemos una noticia triste que dar, y es que este pedazo de jugador, esta leyenda, como lo es Carlos Vela, se acaba de retirar del fútbol a sus 36 años. He entrado esta mañana en Twitter en Twitter X, y he leído que Carlos Vela se retiraba. No sé el motivo, porque, a ver, creo que todavía le daba algo de fútbol. Pero, hombre, sabemos que nunca ha jugado por amor al fútbol, sino que era porque se le daba bien este deporte, no por otra cosa. Pero bueno, vamos a deleitarnos un poquito con estas imágenes del prime de Carlos Vela, de cuando estuvo en la Real Sociedad, y de la gran dupla que formó con Antoine Griezmann en aquella época. Porque hay que soltar un dato interesante, antes de también repasar un poquito la trayectoria. Y es que cuando estaba en la Real Sociedad, el Atlético de Madrid primero estaba buscando a Carlos Vela, no a Antoine Griezmann. Y al final, por no llegar a unas condiciones, ¿vale? A un acuerdo, ¿sabes? Entre ambas partes. Al final no se dio lo de Carlos Vela por el Atleti, pero sí que se dio lo de Griezmann por el Atleti, ¿sabes? Porque dijo, bueno, Vela no, pues vamos a fijarnos en Griezmann. Pero el primero que se fijaron de los dos fue en Vela. Y es que Carlos Vela era el líder de esa Real Sociedad. Qué golazo este, por favor. Es que, de verdad, lo de Vela en esta Real Sociedad, aparte de que es el que tiraba del carro, mira qué golazo este al Atleti. Ese zurdazo ajustado ahí al palo. Es que esto no es de un jugador cualquiera, ¿eh? Esto es de un jugador con una cualidad, con un talento que es que si hubiera querido, si Vela hubiera querido, hubiera podido ser de los mejores del mundo, pero de sobra. Porque es que las cualidades las reunía. El talento, lo bueno que era con el balón y sin balón, por la gran lectura de juego que tenía. O sea, es que, mira, es que cuando le daba la gana, era uno de esos jugadores que te ponía en pie. Y es así. Es que era uno de esos jugadores que te ponía en pie, pero cuando quería. Pero por esto, por lo que comento, porque él siempre ha visto el fútbol como un trabajo, porque se le da bien, y no pues como la gran mayoría, o más bien los jugadores de la época en la que crecimos, que era más bien por eso, por amor a este deporte. Pero sí, pues Carlos Vela se retira, 36 años, en el cual, pues eso, tuvo sus inicios en Chivas, donde además fue campeón del mundo, sub-17, en 2005. Luego se fue al Arsenal, muy joven además se fue al Arsenal, de hecho después de ese Mundial sub-17. Y de ahí pues estuvo en un par de cesiones hasta que al final sí que llegó la Real Sociedad y lo acabó fichando. Y luego ya de ahí, después de ¿cuánto? 8 años, más o menos, estuvo bastantes años en la Real Sociedad, decidió marcharse a la MLS, y mira que tuvo eso, ofertas del Atleti, ofertas del Barcelona, pero siempre dio prioridad ¡qué golazo! Siempre dio prioridad a su familia, al tema del bienestar económico y sobre todo es que mira qué zurdazo, por favor. Es que los zurdos tienen otra cosa, en el fútbol. Siempre dio prioridad a eso, al bienestar de su familia, tanto económico como en el lugar donde vivir y todo. Pero vamos, es que, mira, o sea, las cosas que hacía no es de un jugador cualquiera. Era una barbaridad Carlos Vela. Sí que, por ejemplo, a nivel... Mira, justo iba a hablar de nivel selección. Vaya golazo este, por cierto, que fue en su regreso a la selección, después de haber estado como vetado por acusarle de una fiesta que montaron y demás, cuando él no estuvo metido en el lío, y él dijo, sí, pues me voy, me hago un lado, ya me echaréis de menos o no. Ese partido ante Holanda, que creo que quedó 3-3, ¿no? Si mal no recuerdo, marcó un doblete en ese regreso. Creo que fue que marcó un doblete, si no, dejádmelo en los comentarios. Pero que a nivel selección sí que se esperaba pues que fuera ese líder, ese jugador diferencial, y al final, con toda esa movida, esa polémica que hubo, pues se perdió ahí unos años valiosos de Carlos Vela. Porque imaginaros lo que hubiera sido, por ejemplo, pues tener eso, Carlos Vela en su mejor momento, junto con el Chicharito también ese del United / Madrid, el tema de si Gio dos Santos también hubiera tenido esa cabeza, o sea, los tres hubierais tenido ahí arriba.
Eso hubiera sido brutal. Dos Santos por un lado, Vela por el otro y arriba Chicharito. Pero son cosas, pues eso, que no sabremos qué hubiera pasado. Uf, qué pase más bueno este. Qué pase más bueno. Es que ya digo, regate, visión de juego, porque luego también el último pase que tenía era brutal. La conducción de balón, que a veces es que parecía que tenía el balón pegado, y es que cuando un jugador te da la sensación... Cuando un jugador da la sensación de que va con el balón pegado a los pies, y luego encima cómo definía el cabrón, porque mira esto. ¿Cuántos goles hemos visto ya en este vídeo así, picando el balón, en un mano a mano? Buah, es que era demasiado bueno. Demasiado bueno. Pero bueno, pues ya sabemos lo que pasó. Eso sí, debería de traer un vídeo de la dupla de Carlos Vela con Antoine Griezmann, ¿eh? Porque los dos fueron un show, fueron espectáculo. Fueron un espectáculo en estos años de la Real Sociedad. Además, en una Real Sociedad que no tenían tampoco muchos jugadores así a destacar, como sí que lo ha tenido en esta última etapa con los Lenormand, Hugo, Mikel Merino, Oyarzabal, Brais Méndez. O sea, en esta época era Carlos Vela, Griezmann y diría que Xavi Prieto, si es que no se había retirado ya. Poco más. ¡Fua! Vaya regate ahí. Es que lo hacía tan sencillo. Mira, 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 mira. Esos giros. Es que eso es lectura del juego, saber lo que está pasando en tu entorno. Esa salida, por ejemplo, ahí antes. Es que era increíble. Era increíble. Da pena, decir era increíble. A ver, es difícil, el tema de decir, vaya, que se ha retirado Carlos Vela, Quiero que vosotros me comentéis también qué recuerdo tenéis de... Con qué recuerdo os quedáis de Carlos Vela, ¿vale? El tema de... hasta dónde pensabais que iba a llegar, el mejor momento suyo en la Real, también a nivel selección, aunque no haya sido mucho, porque yo creo que cuando fue al Mundial de Rusia, muchos... es que cuando fue al Mundial de Rusia, muchos pensabais que con Vela se podía llegar a esos cuartos de final. Y de hecho creo que podías haberlo llegado, podías haberlo logrado, pero bueno, más después de haber ganado a Alemania, en ese inicio. Pero qué jugadorazo. Su palmarés creo recordar que es Mundial Sub-17 con México. 2 Copas Oro. Creo que ganó 2 Copas Oro. Fue campeón de la MLS con el LAFC. Fue MVP también allí en Estados Unidos, ¿vale? El mejor jugador de... ¡Buah! Vaya mano ahí. Muy va ese tiro. Fue mejor jugador de eso, de la Liga de Estados Unidos, de allí, de la MLS. Y luego, no sé si habrá algún galardón más. El tema de si máximo goleador también allí de la MLS o qué. Eso ya también dejadme en los comentarios. Pero vamos. Tío. Qué calidad tenía. Qué calidad tenía. Era demasiado bueno. Sobre todo el cómo cuerpea. Es que no es tampoco tan alto o corpulento y tal. Y mirad cómo cuerpeaba, ¿eh? Era una barbaridad Carlos Vela. Y por esto siempre os diré, disfrutad de todos los jugadores porque son demasiado cortas las carreras futbolísticas y ya digo, hay que disfrutarlo y no tirar tanto hate como últimamente se está haciendo en general. En fin, comentadme qué opináis de Carlos Vela, hasta dónde creéis que podía haber llegado, el tema de su retiro, su trayectoria y nada, os está dejando por aquí más vídeos recomendados que seguro que os va a gustar.